Filipenses capítulo número 3. No, ya acabamos el 3. Filipenses capítulo 4. ¿Ya están ahí, hermanos? Bueno, vamos a dar un minutito más. ¿Listos? Muy bien, vamos a leer del versículo 1 al versículo número 4, todos juntos, ¿sale? 1, 2, 3. Así que, hermanos míos, mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el gran honor, Señor, que nos das de estar aquí, Señor. Gracias porque hoy nos permites poder estar en este lugar, Señor, dejando nuestras cargas a ti, Señor, viniendo a escuchar un mensaje que tú tienes específicamente para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú nos has bendecido, porque tú nos has llenado de tu gracia, de tu gran amor y de tu gran misericordia, y porque hoy podemos estar aquí, Señor, reunidos para alabar de tu nombre, Señor, para aprender de ti, para ser edificados y para ser transformados a tu imagen y semejanza, Señor. Te damos gracias por este privilegio que nos da, Señor. Hoy te pedimos que todo lo que se hable sea palabra tuya, no palabra de hombre, Señor. Que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros, que toda palabra que salga de mi boca sea palabra tuya, Señor. Te pedimos que quites distracciones y cualquier cosa que nos pueda robar la tranquilidad y la paz, Señor. Permítenos aprender algo el día de hoy, que este mensaje llegue a nuestras vidas y que las transforme, Señor. Te pedimos por todo esto y te damos infinitas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Entonces, como ya vieron, vamos a ver el capítulo número 4. Vamos a estar analizando los versículos del 1 al 4 del capítulo 4, hermanos, pero no sin antes, pues preguntar si se acuerdan lo que vimos la semana pasada. Alguien que diga, yo me acuerdo, vimos tal. Adelante, hermano. Vamos a verlo. ¿Mande? Los ojos puestos en la recompensa. A ver, Andy, tú levantaste la mano. Ahora sí te vamos a dar la palabra que tú la predicaste. A ver. Sí, que Dios, que Pablo nos enseña a cómo proseguir a la meta, su fórmula que le ha servido a él, poniendo los ojos en Cristo y no en otras cosas, a pesar de todas las cosas que podemos. Amén, amén. ¿Alguien más, hermanos, hermana? Que tenemos que preocuparnos también por ser un buen ejemplo y no un mal ejemplo. Exactamente. Así es, hermano. Me quiero centrar en lo que dijo la hermana Patti, porque eso era algo fundamental de lo que vimos la semana pasada. Que teníamos que ser un buen ejemplo, porque también podemos ser un mal ejemplo, ¿verdad? Pero tenemos que cuidarnos de no ser un mal ejemplo o cuidarnos de esos malos ejemplos. También veíamos que nuestra recompensa pues es celestial, que nuestra recompensa está en los cielos y que nosotros tenemos que estar puestos nuestra mirada en esa recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Exactamente, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque decíamos que de qué serviría estar en el cielo o en el lugar más hermoso si no podemos estar con el Señor. Entonces la recompensa más grande que podemos tener es Cristo y su presencia, hermanos. Así es. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos hablado algunas semanas anteriores, hermanos. Pablo va a volver con esta exhortación que ya había realizado en el capítulo número 2, pero ahora va a ser más específico, porque ahora nos va a decir quiénes eran las que estaban provocando esta división en la iglesia. Y al final del pasaje nos va a dar una instrucción la cual nosotros tenemos que seguir al pie de la letra y con mucha constancia, hermanos. Así que vamos a comenzar el estudio. Vamos a leer el versículo número 1 nuevamente. Dice, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Entonces Pablo lo primero que dice es, así que, volviendo después de todo lo que vimos las semanas anteriores, vamos a volver a ver la exhortación que hace el apóstol Pablo. Después de
proseguir en el camino, después de que Pablo nos dice, yo he desechado muchas cosas, yo era esto, yo era lo otro, pero todo eso lo vi como pérdida, porque no es importante para mí. Ahora lo importante para mí es Cristo. Después de todo lo que hemos visto, vamos a volver a la exhortación. Pero Pablo no va a dejar pasar esta oportunidad para volverles a recordar a los hermanos que los amaba. Cada oportunidad que él tenía la aprovechaba para decirles que los amaba, que los quería, y en esta ocasión para decirles que los deseaba. ¿Qué deseaba? Estar con ellos, abrazarlos, saludarlos y ayudarlos. ¿Ayudarlos a qué? Pues a resolver sus problemas, a resolver estos problemas que ellos estaban pasando, a resolver estas divisiones. Porque el apóstol Pablo amaba mucho a la iglesia de Filipenses, ya lo habíamos visto. Era una iglesia que él quería mucho, que él amaba, pero no quería decir eso que era una iglesia perfecta. Era una iglesia con problemas, con carencias, con dificultades y en esta ocasión con divisiones. Y él estaba preocupado por esta situación que estaban pasando los hermanos, que era una división. Él decía, yo quiero ir con ustedes para ayudarles a salir de este bache en el que se encuentran en este momento. Porque incluso este problema, hermanos, podía llegar a destruir la iglesia. Porque una división no es cualquier cosa, hermanos. Una división en una iglesia no es cualquier cosa, y sobre todo cuando están involucrados líderes o personas de testimonio o personas que tienen recorrido en la fe. No es cualquier cosa una división en una iglesia. Por eso Pablo les decía que ese era su deseo. Él deseaba ir, deseaba verlos, deseaba estar con ellos, pero deseaba volverles a encaminar a poner los ojos en Cristo. Eso era lo que él deseaba. Decirles, hermanos, ustedes están yendo por este camino, vamos por este camino. Este es el camino correcto, es el camino en el cual tenemos que andar, en el camino del Señor. Eso era lo que deseaba Pablo, volverles a encaminar, que no se desviaran de lo verdaderamente importante que es Cristo. Seguramente era uno de los propósitos de Pablo cuando saliera de prisión, ir con los hermanos de los filipenses. ¿Por qué? Porque tienen problemas y tengo que ayudarlos. Eso es lo que hace un líder. Un líder está al pendiente de la congregación, está al pendiente de lo que el Señor le ha dejado a su cargo. Eso es lo que hace un buen líder. Querer resolver las situaciones y querer volverlos a llevar a la unidad. ¿A la unidad en quién? En Cristo Jesús. Así debe de ser, hermanos. Entonces, también les dice gozo y corona mía. Aparte de que Pablo los amaba, aparte de que deseaba estar con ellos eran un motivo de gozo para Pablo. ¿Por qué eran un motivo de gozo para Pablo? Simplemente el saber que existían ya era un motivo de gozo para Pablo. El saber que existían, el saber que ya eran salvos, el saber que eran unas nuevas criaturas, que ya estaban regenerados, era un motivo de alegría para Pablo. Pero había un motivo que le daba aún más alegría. ¿Y cuál era ese motivo? Pues que él había sido parte de esa transformación. Que él había sido parte de esa salvación, de esa convicción nueva que ellos tenían. De saber que él había sido un instrumento utilizado por Dios para salvar esas almas. Que esas almas podrían estar ahora en la eternidad. Era un gozo mayor el que experimentaba el apóstol Pablo, porque él era parte de esta salvación, hermanos. Y es que sin duda es un gozo cuando un pecador se arrepiente, ¿sí o no, hermanos? Es un gozo, pero ¿saben qué da más gozo? Que uno pueda ser parte de ello. Que uno pueda ser parte de esa salvación. Que uno haya puesto su granito de arena para que esa persona llegara a los pies del Señor. Es un gozo todavía más grande el saber que nosotros somos útiles para el Señor, que el Señor está trabajando con cada uno de nosotros para su obra. Eso nos debe de llenar más de gozo todavía. El saber que tenemos una familia en la fe, el saber que tenemos hermanos en la fe, pero también nos llena más de gozo el saber que nosotros tuvimos algo que ver, que el Señor nos utilizó, que somos útiles para Él. Y no solo eso, sino saber que tendremos una recompensa, y esa recompensa son las coronas que nos dará el Señor Jesucristo cuando estemos en su presencia. El Señor nos recompensa por hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, que es predicar el Evangelio. El apóstol Pablo
había influido mucho en los filipenses. Había influido mucho para que ellos pudieran conocer de Cristo, para que ellos pudieran recibirle en sus vidas. Y él se gozaba en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque él sabía que él ahora tenía ganada una corona para Cristo. Obviamente que estaba siendo obediente, que estaba haciendo la voluntad del Padre, que estaba siendo utilizado, pero eran su gozo y su corona que él ya tenía ganadas. Él ya tenía ganada una corona, hermanos. Y no sé ustedes, pero de manera personal, es un gozo muy grande cuando vemos a hermanos en la iglesia que Dios nos ha permitido compartirles el Evangelio. Y no solo compartirles el Evangelio como tal, sino ser partícipes de ese proceso. A lo mejor tú no les testificaste, pero sí sembraste, pero sí regaste. Y es una bendición ver a esos hermanos cómo crecen, cómo comienzan a trabajar para la obra, cómo comienzan a servir. Es un gozo, es una felicidad. Y este gozo era el gozo que experimentaba Pablo. Era el mismo gozo que experimentaba el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué corona era la que Pablo estaba ganando, hermanos? Pues la corona del gozo. Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. Es allá adelantito. La corona de la cual Pablo nos está hablando es la corona de gozo, hermanos. 1 de Tesalonicenses 2, 19 y 20. Dice así: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esta corona, hermanos, va destinada o está preparada para todos aquellos que dedican su vida para ganar almas para Cristo. Esa corona les está esperando, hermanos, a los que dedican su vida para ganar almas para Cristo. El apóstol Pablo era un claro ejemplo de esto, hermanos, de una persona que vive su vida para ganar almas para el Señor. Él es un claro ejemplo de esto. Y estas personas que él ganaba para el Señor eran su corona, eran su gozo. Nadie podía decir que Pablo no tenía ganada la corona de gozo, hermanos, porque Pablo, donde quiera que él estaba, predicaba el Evangelio. En cualquier ciudad donde él estuviera, ¿qué hacía? Predicaba el Evangelio. Si estaba en la cárcel, ¿qué hacía? Predicaba el Evangelio. Si estaba con los altos mandos, predicaba el Evangelio. Si estaba con lo menos de la tierra, predicaba el Evangelio. Y así como Pablo, hay muchas personas que viven la vida, hermanos. No solamente es el apóstol Pablo, sino hay muchas personas que viven de la misma manera. En donde quiera que están estas personas, ¿qué hacen? Predican el Evangelio. No pierden una oportunidad de predicar el Evangelio. Estén donde estén, en el lugar en el que estén, con las personas que estén, predican el Evangelio. Y muchas felicidades para todas esas personas, porque tienen una corona ganada, hermanos. Tienen la corona de gozo ganada. Este es un motivo más para alegrarnos y para desear estar con el Señor. Que no solo estaremos en su presencia, que es lo más grande, sino que también tendremos coronas. ¿Para qué? Para ofrecérselas. Es un gozo muy grande, y también otro gozo muy grande de seguir sirviendo, de seguir aquí en la carrera. ¿Por qué? Porque nos podemos gozar de ¿qué? De ver a los hermanos en el camino de Dios, y que nosotros pusimos nuestro granito de arena, que el Señor nos utilizó para que nosotros hiciéramos la obra en ellos. Eso nos tiene que llenar de gozo y de fortaleza para seguir adelante, no desmayar. Una de las cosas que más nos va a alegrar, hermanos, que más nos va a reconfortar, es predicar el Evangelio. Si algún día estás triste o no tiene sentido tu vida, predica a alguien el Evangelio para que veas cómo va a cambiar tu sentimiento. Porque no hay nada más grande que predicar el Evangelio. No hay nada más, no hay un gozo más grande que ver un pecador arrepentirse, hermanos. Un alma ganada para Cristo. Vamos a continuar en Filipenses leyendo. Dice: estad así firmes en el Señor, amados. Esa es la invitación que les hace el apóstol Pablo. Estar firmes.
pero no les hace la invitación a estar firmes en sus convicciones y en sus pensamientos, sino estar firmes ¿en quién? En el Señor. Estar firmes en el Señor, con el único propósito, con el único objetivo de ver las cosas del Señor, de hacer las cosas de Dios, no buscando lo nuestro, no buscando un reconocimiento que no nos merecemos, porque el reconocimiento es para Cristo, y ahí había vanagloria. No buscando contender, sino buscar hacer alianzas con una misma finalidad, que el Evangelio crezca, y ahí había contiendas. Que no hubiera murmuraciones, sino que nos alentáramos los unos a los otros en la fe, porque en esa iglesia había murmuraciones. Y el apóstol Pablo les dice, quiero que estén firmes en el Señor. Y la única manera que podemos estar firmes en el Señor es teniendo comunión con Él. No quitando los ojos del Señor. No mirando lo que hacen los hermanos, sino mirando a Cristo en cada uno de ellos. La única manera que podemos tener una estabilidad en el Señor es a través de la comunión. Si nosotros no tenemos comunión con el Señor, no vamos a estar firmes. Nuestros ojos no van a estar puestos en Cristo si nosotros no tenemos una comunión. Es importante que nuestra comunión crezca para que haya una dependencia cada vez mayor. Si tu comunión no crece, pues tampoco tu dependencia va a crecer. Y no se trata de eso. Versículo número 2, hermanos. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pues ya salió el parche, hermanos. Ya salió quiénes eran las que estaban generando este problema de división en la iglesia. El apóstol Pablo no se fue por las ramas, como decimos ahorita, como decimos ahora. No se fue con indirectas, sino directamente dijo quiénes eran las que tenían este problema de división en la iglesia. Es mejor siempre decir las cosas de frente, hermanos. Y a quien se las tengas que decir. ¿Para qué? ¿Para generar un conflicto? No, para resolver ese conflicto. Así se tienen que hacer las cosas. De frente, y las personas afectadas, no para exponer a nadie, sino para resolver los problemas. Porque recordemos y hemos dicho que somos una familia. Y somos una familia de verdad, hermanos. No somos una familia de mentira, no somos una familia inventada. El Señor Jesucristo vino a darnos vida y con su sacrificio nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hermanos en Cristo, ahora somos coherederos de Cristo. Somos una familia y tenemos que entender que en todas las familias hay problemas, pero también debemos entender que esos problemas se tienen que resolver. No apliquemos la de las familias del mundo que dicen, no, tú me hiciste algo y ya no te voy a perdonar y ya no te voy a volver a hablar. Yo ya no tengo hermano, yo ya no tengo madre, yo ya no tengo padre, yo ya no tengo hijo. Aquí no aplica así, hermano. Aquí no aplica así. Nosotros, si tenemos un problema, tenemos que reconciliarnos con nuestro hermano. Sea por X o Y razón, haya tenido la culpa quien la haya tenido, tenemos que reconciliarnos. Eso es lo que tenemos que hacer. No hacer más grande el problema, sino reconciliarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos parte de una familia. La solución no está en alejarte de esa persona. La solución no está en alejarte de la iglesia, en cambiarte de iglesia. Esta es tu casa. Esta es la iglesia donde el Señor te puso. Dios te puso en este cuerpo con un propósito y es edificar y ser de bendición y no al contrario, hermano. Y no al contrario. Y muchas veces lo que pasa, pues es al contrario, hermanos, que no somos ni de bendición ni de edificación, sino solamente estamos destruyendo. Solamente estamos destruyendo. Y nosotros, como iglesia, todos juntos debemos de tener el mismo sentir en el Señor. Todos, hermanos. No puede haber uno que diga, yo no tengo el mismo sentir. ¿Por qué? Porque no avanzamos. Porque entonces estamos creyendo cosas diferentes. Todos tenemos que tener un mismo sentir. El mismo deseo por predicar el Evangelio,
El mismo deseo por vivir nuestras vidas a semejanza de ¿quién? De Cristo. El mismo deseo de venir a la iglesia y ser edificados y adorar al Señor y alabarle y darle gracias por su gran amor. Reconocerle y darle la gloria en todo. Ese debe de ser nuestro sentir. Esta semana, hermanos, me gocé mucho porque, al igual que ustedes, vimos oraciones contestadas, hermanos. Vimos oraciones contestadas que son de días atrás, semanas atrás, meses atrás, años atrás, hermanos. Son oraciones contestadas y nos llena de gozo. Pero lo que más gozo a mí me da personalmente es que reconocemos que el que hizo el milagro fue Dios. Amén. No decimos gracias a los doctores, gracias a las personas, gracias a tal hermano, gracias a Dios. Entendemos que todo es gracias a Dios. ¿Creemos eso, hermanos? Amén. ¿Todos creemos eso? Amén. Entonces tenemos un mismo sentir en el Señor. Si alguien no lo cree, pues tiene un sentir diferente. Pero todos los que creemos que Dios hizo la obra, tenemos un mismo sentir. Y así debería de ser siempre, hermanos. Todos unánimes entendemos que no somos nada sin Cristo y que si estamos aquí es por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y estamos esperando su venida para recibir nuestra recompensa. Para recibir nuestra recompensa, hermanos. Para poder ir a nuestra casa celestial y poder gozarnos de la presencia de Dios. Eso es tener un mismo sentir, hermanos. Y si nosotros no sentimos este sentir, si nosotros no tenemos este sentir, pues tenemos que replantearnos muchas cosas. Tenemos que replantearnos muchas cosas si no tenemos este mismo sentir. Tienes que ver cuáles son tus motivaciones y entender que no se trata de ti, sino se trata de Cristo. No se trata de cómo te sientes tú, no se trata de cómo te va a ti, se trata de hacer la obra para Cristo. Nuestra recompensa está allá arriba, hermanos. Esto solamente es pasajero. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos el mismo sentir, hermanos? ¿Nos tenemos que ir de la iglesia para no generar una división? Pues no. Solamente tenemos que entender que esto no es una religión, hermanos. Que esto es un estilo de vida. Y este estilo de vida depende de la relación personal que tengas con Cristo. Si tú no tienes una relación personal y diaria con Cristo, estás en una religión nada más. Y no tienes el mismo sentir en el Señor. Esa es la realidad, hermanos. Evodia y Síntique no tenían el mismo sentir en ese momento. No tenían este mismo sentir. ¿Puede pasar? Claro que sí, pasa muy constantemente en las iglesias. ¿Por qué? Porque quitamos la mirada de Cristo. Descuidamos nuestra relación con el Señor y ¿qué es lo que pasa? Que perdemos estabilidad. Y lo que nosotros tenemos que hacer es resolver estas situaciones. Pero cuando hay necedad, cuando ninguna de las partes quiere ceder, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos al versículo número 3, hermanos. Dice: asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas personas que están pasando por estos problemas necesitan ser ayudadas, hermanos, orientadas, encaminadas y restauradas nuevamente al camino verdadero. Eso es lo que debe de pasar. Como ya lo dije, somos una familia y necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Nadie ir solo, sino ir juntos, hermanos. Caminar juntos en un mismo sentido. En este cuadro vemos a dos hermanas que estaban teniendo un problema en la iglesia, que estaban generando una división en la iglesia. Pero no eran cualquier hermanas, eran hermanas que tenían testimonio, eran hermanas que llevaban tiempo en la fe, porque como ahí lo dice, que habían combatido ellas con otros hermanos junto con Pablo en el Evangelio.
Eran hermanas que seguramente ya tenían un historial como siervas de Dios. Y esto aquí generaba un conflicto, hermanos. Generaba un conflicto, ¿por qué? Porque no es lo mismo que dos hermanos nuevos tengan un conflicto a que dos líderes tengan un conflicto, a que dos ancianos tengan un conflicto. ¿Por qué? Porque los ancianos fueron aprobados por la iglesia para realizar ciertas acciones, ciertas responsabilidades. Los ancianos tienen influencia, hermanos. Tienen autoridad y tienen influencia. ¿Y qué es lo que genera esto? Que ya no solamente sea una división entre dos hermanos, sino que sea una división en la iglesia de dos o más grupos. Eso es lo que ocasiona. Y eso está mal, hermanos. Eso está mal. ¿Por qué? Porque, como lo dije hace rato, nosotros no creemos dos cosas diferentes. No puede haber un bando que crea ciertas cosas y otro bando que crea otras cosas. Todos creemos una sola cosa, hermanos: Cristo Jesús. Amén. Eso es lo único que creemos. Vamos a Gálatas 1. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, hermanos. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuántos evangelios hay, hermanos? Un único evangelio. No hay por qué haber grupos, no hay por qué haber bandos si creemos una sola cosa. Vamos a Efesios capítulo 4, allá adelantito. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. ¿Listo? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Solamente creemos en una cosa, hermanos: una misma fe, un mismo Señor, una misma unidad y un mismo sentir. No varios sentires diferentes, solamente un sentir. Y ese sentir es en Cristo. Pero cuando hay divisiones, ya unos dicen una cosa, otros piensan otra cosa, como era el caso, hermanos. Si esta situación no hubiera sido algo fuerte, algo que estuviera quebrando la iglesia, hermanos, Pablo no lo hubiera mencionado. Pero él entendía que una división era muy peligroso, porque podía llegar a destruir la iglesia, hermanos. Ahora vamos otra vez a Filipenses, por favor. Versículo 3, donde dice: asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. ¿Qué es lo que le pide al compañero fiel? Que las ayude. ¿Quién era el compañero fiel? No lo dice. No era Timoteo. Seguramente era un líder o un anciano de la iglesia de los filipenses. Seguramente se lo dice porque era un pilar de la iglesia. Y es que en estas situaciones de división, los que tienen que intervenir son los líderes y los ancianos, hermanos. Son los que tienen que llevar a la iglesia a una unidad. Son los que tienen que llevar a la iglesia a que todos tengan un mismo sentir en el Señor. ¿De qué manera? Exhortándolos con la palabra, orando por ellos, restaurándoles con la palabra de Dios, incluso disciplinándolos, hermanos. ¿Con qué motivo? ¿De que se alejen? No, de que vuelvan a tener ese mismo sentir que un día tuvieron. Que dejen sus diferencias y las personas que tienen un problema las puedan resolver y puedan caminar juntos en el camino de la verdad. Ese es el objetivo, hermanos. Ahora, ¿solamente los líderes tienen esta responsabilidad? No.
Es una responsabilidad de todos como iglesia. Si tú tienes conocimiento de la palabra, exhórtales con la palabra. Si no tienes conocimiento, ora por ellos. Pero aparte de esto, hay algo importante que la iglesia tiene que hacer, y es no participar en estas divisiones. Los que no estén involucrados, no ser partícipes, hermanos. No tomar partido ni con unos ni con otros. Porque generalmente en las divisiones, hasta de una manera inconsciente, los que están involucrados hacen su grupito y van arrastrando a la iglesia, y eso se convierte en un problema mayor. Eso es un problema mayor. Ahora hay un ejemplo muy grande, hermanos. Una de las divisiones más grandes a nivel celestial, la división de los ángeles, hermanos. La división de los ángeles. En el cielo había mucha armonía, todo estaba bien, hasta que uno dejó de tener el mismo sentir. Hasta que uno quiso ser como Dios. Ese uno dejó de tener el mismo sentir que los demás. ¿Qué fue lo peor? Que no solamente dijo, bueno, yo voy a buscar lo mío y me voy. No, sino que arrastró a la tercera parte de los ángeles con él, hermanos. ¿Cuántos ángeles habrá? No tengo idea. Lo que sí sé es que uno solo, todo lo que pudo hacer, hermanos. A todos los que arrastró a través de mentiras y a través de engaños. Ahora, ¿dónde están todos esos ángeles? Pues ya son demonios, huestes espirituales. Ya no alumbran delante del Señor. Se apagó su brillo, hermanos. Y en la iglesia, cuando alguien quiera romper la armonía de la iglesia, nosotros no tenemos que ser partícipes de eso. No tenemos que participar en esas situaciones, no tomar partido ni para un lado ni con otro. Y cuando alguien llegue a tu vida y quiera sembrar cizaña, dile, hermano, discúlpeme, pero yo no me presto para eso. No me presto para eso, a menos de que quieras tener un sentir diferente en el Señor. Pero si no, no ser partícipe, no participar en estas situaciones. Versículo 3, nuevamente, dice, a ver otra vez. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están, ¿en dónde, hermanos? En el libro de la vida. Cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando creemos en Él, nuestro nombre es puesto, ¿en dónde? En el libro de la vida, hermanos. Tenemos la eternidad ganada. Pero estar en el libro de la vida y tener la eternidad no es una licencia para pecar. No es una licencia para hacer divisiones. No es una licencia para vivir una vida que no honre a Dios, como lo veíamos la semana pasada. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Tenemos la eternidad ganada. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y tenemos que vivir como tal, hermano. Como ciudadanos de los cielos, así tenemos que vivir. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que somos y dar testimonio de lo que somos. Y si hay algún problema, resolverlo, como dice la palabra de Dios. Ahí está la solución. No tomar partido ni por este ni por lo otro. Mejor vamos a hacer lo que diga la palabra. Porque la palabra no se equivoca, hermano. A lo mejor nosotros nos podemos equivocar en nuestro juicio, pero Dios nunca se equivoca, hermanos. Vamos a leer el versículo número 4, que dice así, hermanos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor. Los domingos, los miércoles, en las reuniones que tengamos. Regocíjate en el Señor si te va bien. Regocíjate en el Señor si tienes trabajo. Regocíjate en el Señor si estás bien con tu familia. Regocíjate en el Señor si estás de acuerdo a la situación que estés pasando. No. Dice, regocíjate en el Señor siempre. Siempre regocíjate en el Señor. No depende de tu situación, no depende de tus logros, no depende de tus cosas. Depende de Dios.
Tenemos que estarnos regocijando en el Señor siempre, hermanos. ¿Cuántos motivos tenemos para regocijarnos? Muchos, hermanos. Miles de motivos para regocijarnos. Dice la canción, 10,000 razones para alabar, pues hay más de 10,000 razones para regocijarnos en el Señor. Nuestro gozo debe de estar basado ¿en quién? En Cristo. No depende de cómo te vaya para que estés gozoso. Nuestro gozo tiene que estar basado en Cristo. Si hay personas que dicen, no, es que yo no tengo regocijo porque me está yendo mal, porque estoy pasando por esto, porque estoy pasando por lo otro, porque no tengo dinero, porque no tengo familia, porque no tengo estabilidad. Vamos a pensar lo siguiente, hermanos. El día de hoy estamos aquí, sentados, con una iglesia, con una familia. Tenemos salud dentro de lo que cabe, buena porque podemos estar aquí. Tenemos ropa, tenemos calzado, tenemos una casa, sea propia o rentada, pero tenemos un lugar a donde llegar. Y siempre tenemos un plato de comida en nuestra mesa. Y estamos libres. Pablo, cuando escribió esto, estaba en prisión. Tenía un aguijón en su cuerpo que no lo dejaba estar tranquilo. Su ropa estaba sucia seguramente. No tenía dinero ni siquiera para solventar sus necesidades. Pero él aún así les dice, regocijaos en el Señor siempre. Encadenado les dice, yo me gozo siempre. Sea cual sea mi situación, yo me gozo. ¿Por qué? Porque el gozo no depende de mi situación ni de mis inclemencias. Mi gozo depende de Cristo. Por eso me regocijo. Me pase lo que me pase, yo estoy contento, yo estoy feliz, me gozo en el Señor y esa es mi fortaleza. Hay miles de cosas por qué gozarnos, hermanos, y a lo mejor no las vemos. A lo mejor solamente vemos a nuestro alrededor y decimos, ¿de qué me puedo gozar? Vemos nuestra vida y decimos, ¿de qué me puedo gozar? ¿De qué me puedo alegrar? Ni ahorita ni antes estoy sufriendo y he sufrido, pero el Señor dice que Él nos va a levantar, que Él nos va a consolar, que Él va a estar como con nosotros y nos va a fortalecer, hermano. ¿Qué más queremos? Hay miles de razones para que nosotros nos estemos regocijando en el Señor siempre, hermanos. Una de ellas es poder estar aquí. Amén. Poder estar aquí y ser salvos. Amén. Tener la vida eterna, hermanos. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo y nada nos falta, hermanos. ¿Qué más queremos si tenemos a Cristo? ¿Necesitas algo más? No. Lo único que necesito es a Cristo en mi vida. Eso es lo único que necesitamos, hermanos. Si el Señor está contigo, regocíjate. No veas las cosas malas que te están pasando, sino concéntrate en lo eterno. Concéntrate en lo trascendental. Estés pasando, estés viviendo lo que estés viviendo, regocíjate en el Señor. Eso es lo que nos pide, que nos regocijemos en Él. Deja las divisiones, deja las contiendas, deja las murmuraciones, deja todas esas cosas, deja la vanagloria, deja de quejarte por tu situación, por tu enfermedad, por tu padecimiento, por tu salud, por tu economía, por tu familia. Deja de quejarte. Tienes a Cristo, lo tienes todo. Regocíjate en Él. Es lo único que necesitamos. Tenemos que entender que el vivir tiene que ser Cristo. El morir es ganancia y el vivir tiene que ser Cristo. Debemos de entender, hermanos, que no estamos en esta vida para que nos vaya muy bien, para tener la mejor familia. Que nuestra vida no se trata de tener el mejor carro, las propiedades, el reconocimiento. De eso no se trata, hermanos. El vivir es Cristo. Nuestro vivir se tiene que tratar únicamente y específicamente de Cristo, hermanos. Tenemos que regocijarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha escogido y nos ha dado el regalo más grande que nosotros podemos tener, la eternidad, la vida eterna, pero no una vida eterna abandonados, sino una vida eterna en su presencia, hermano. Amén. ¿Qué dice la canción? En tu presencia nos consumes, renuevas todo, hermanos. Si no está el Señor, ¿para qué vamos, verdad? Es el mejor regalo que podemos tener. Regocíjate, sea cual sea tu situación,
gózate, hermano. Y si tú no te estás gozando en las situaciones buenas o malas que estás pasando, necesitas cambiar el chip. Necesitas cambiar esto que hay aquí adentro. Nos vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, hermanos. Si no estás viendo claro y si el camino lo ves difícil y si lo ves borroso o no es lo que tú esperas, no te preocupes, porque si las cosas están pasando así, es porque Dios así lo ha querido. Si las cosas van mal ante tus ojos, Dios así lo ha querido. Y para los ojos de Dios las cosas van bien, aunque para ti no, para Dios sí, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, hermanos. No hay pierde, tenemos que regocijarnos en el Señor y en Él tiene que estar basado nuestro gozo. No depende de cómo te vaya, no depende si tuviste una semana buena o no tuviste una semana buena. Depende de Cristo, de si Cristo está en tu vida o no está en tu vida. Recuerda que lo único que necesitamos para tener plenitud de vida es a Cristo. Pero no quites tus ojos de Cristo, porque en el momento que tú quites los ojos de Cristo, vas a dejar de tener el mismo sentir en el Señor. Quiero que volvamos a leer, hermanos, y quiero invitarles a alguno que nos quiera leer este versículo, hermanos. Filipenses 4:4, pero quiero que lo lean con ánimo, con entusiasmo. ¿Sí saben qué son los signos de admiración o de exclamación, hermanos? Sí. A ver, ¿para qué eran? ¿Qué nos dijeron en la escuela? Para exaltar algo. Para exaltar algo. Entonces nosotros, ¿cómo diríamos este versículo? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. A ver, quiero que alguien se ponga de pie y me lea este versículo con este ánimo, con este amor y con este gozo, hermanos. Y no solo alguien, varios que quieran leer este versículo. Si nadie levanta la mano, yo lo voy a hacer. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Más fuerte, hermana. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Valeria. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Muy bien. ¿Alguien más? A ver por acá, hermana Lucía. Fuerte, hermana. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. A ver, falta por ahí un hombre con voz fuerte, estruendosa, hermano Rafa. Yo sabía que usted. Yo sabía que usted. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Todos juntos, hermanos. 1, 2, 3. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Tenemos que regocijarnos en el Señor, hermanos. Esa es la clave. Que te goces sea cual sea la situación que estés pasando. Esa es la clave. Aún en tu desgracia, gózate y alégrate, hermano. Porque el día que estemos en la eternidad, ya todo va a ser bendición. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te queremos dar gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque tú estás con nosotros, Señor, y si tú estás con nosotros, no nos falta nada, Señor. Hoy estamos gozosos y alegres, Señor, de que te podemos tener en nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón por todas aquellas veces que hemos fallado y que hemos quitado la mirada de ti, Señor. Por todas aquellas veces que nos hemos desviado del camino, Señor, que hemos tenido un problema o un conflicto y te pedimos, Señor, que tú tomes control de la situación. Que sea cual sea la situación que estemos pasando o que hayamos pasado o que vayamos a pasar, tú siempre estés con nosotros, Señor. Y nos des la sabiduría de vivir de una manera digna ante ti, Señor. Que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que somos, ciudadanos tuyos, Señor, ciudadanos de los cielos. Que podamos vivir
porque de acuerdo a lo que somos hijos tuyos, Padre. Y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, Señor. Gracias, Señor, gracias. No necesitamos nada más para regocijarnos, solamente saber que tú estarás con nosotros en la eternidad, Señor. A ti sea la honra hoy y siempre, Señor. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.